Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 21 del mes de octubre. Ya vamos finalizando el 10º mes del año 2024. Abre tu corazón esta noche. Porque esta noche Dios te quiere hablar, Dios te quiere tocar tu corazón esta noche. Abre tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene especialmente para ti. Y acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, cuando vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, el único Dios, el Dios que es vivo, el Dios que es real, el Dios de los ejércitos celestes. Esta noche, nuestra adoración es solo para Él. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Somos tu pueblo, somos tu
llegó el quitapena. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Que Él me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Ve, dile a Jorgito, vaya en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Dijo en el principio, hágase la luz. Te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos Él ya los contó. Y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llenas de tu paz. Qué bella canción, Tus ojos revelan, de Marcos Witt. Ya, tengo que decir que estoy recuperando del gripe y no puedo hablar mucho esta noche, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar y que todo va conforme la voluntad de Dios. Y nuestro deseo a cada uno que nos está sintonizando esta noche, que es que Dios da a cada uno la sabiduría para tomar en cada situación la decisión correcta que nos lleva más cerca de Dios. Que cada decisión que tomamos, cada intento que hacemos en la vida sea una decisión que agrada a Dios. Padre Celestial, te agradecemos por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por otra nueva semana. Y te pedimos, Padre, para que bendigas esta nueva semana y que nos llevas en tus brazos y nos ayudes y nos proteges
durante cualquier situación que se puede presentar en nuestra vida. Gracias, Padre, por habernos llevado hasta este punto en nuestra vida. Nos has cargado en tus brazos y nos has protegido debajo de tus alas protectoras. Y te pedimos, Padre, esta noche, para que seas una fuente de ánimo para todas las personas que hoy se amanecieron desanimados, para que seas el fuente principal de consuelo y de paz para las personas que este día se levantaron con el corazón triste. Y te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de aquellas personas que hoy levantaron con quebrante de salud y que hoy han levantado un día más enfrentando enfermedad. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios de sanación. Tú eres Jehová Rafa. Y venimos con confianza y lleno de fe ante tu trono sagrado, con nuestras súplicas, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Y Padre, como siempre dedicamos esta programación completamente a tu gloria y a tu honra, porque tú eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestra gloria. Eres digno para recibir todo el honor. Que cada palabra esta noche sea directamente procedente de ti y que cada palabra no regresa en vano a ti, pero que cada palabra queda plantada en los corazones que esta noche se han abierto para recibir de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
reina mi corazón, cero me diste vida, sañaste mi corazón, si me diste la paz, que reina mi corazón. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Dime mi pensar, no puedo encontrar razones de creer que libre yo seré. Siento que no puedo escalar, mi fe limitada está, pero al rendirme a ti puedo entender que la victoria tú me entregarás. Libre yo soy, para adorarte, para adorarte. Vivo por tu amor, libre yo soy, para adorarte. La mañana no se cansa, mi mundo oscuro está, tanta presión sobre mí, mi corazón no puede más. Señor, yo sé, me quieres ver de pie en la victoria, y solamente lo lograré agarrada de ti. Las otras están libre, yo soy libre, por tu amor, libre yo soy, por tu pruebas y tormentas, fuego y tempestad, el Señor a mi lado está, victoria mía es. Salte de la silla que viene pasando Dios. Alza la mano, proclama tu bendición. Nada puede destruir a quien adora a Dios. El diablo tiembla por esta unción. Óyelo bien. Nike perfecto, en efecto. Dios es un médico excelente, quiere sanar al que lo quiera. Así que en el nombre de Cristo, enfermedades fuera, los demonios del divorcio, demonios de división, que desaparezcan al compás de esta canción. Hay guerras y maltratos, delincuentes, arrebatos. Hay envidia y hipocresía, pero no matan mi alegría. Tengo un Dios que es poderoso, Él me cuida y yo lo gozo. Y por eso yo lo adoro, con este son bien sabroso. Corito, ahora sí que tengo un combo. La depresión más triste, con Cristo la compongo. Aunque hayan enemigos, sus lenguas mencionen. Yo les sigo un Dios que es el que quita y pone. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son exactamente las 7:30 de la noche, horario local aquí en
Utrecht, en Holanda. Queremos enviar saludos esta noche para Charate Isenia, para Greta Sánchez, Rosela Stein, para Patricia Iglesias, para José Bridgewater, Luz Marina Blanco, Sara Betancourt y su familia, para Luis y Rosaura Ramírez, para Hernán y Santa Trinidad, y también para Bernadette Damasco, allá en la ciudad de Sandam. Les deseo un feliz lunes y una bendecida nueva semana. Que Dios les bendiga en grande en la semana que está por delante. Y para ustedes he seleccionado la próxima canción. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si
cual mi nombre es invocado, entonces yo descenderé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ha dicho el Señor. Sí, qué bella canción, Te pido la paz. Y la próxima canción la hemos seleccionado especialmente para nuestra gente de Den Bosch, nuestra hermana Amareli Sanzet, para Joven, para Dairin, para Owen, y también para los pequeñitos. A Emiliano, Kaden y también para Shurel. Y la vamos a dedicar, la próxima canción la vamos a dedicar también a nuestra gente de Bonaire, a Romanda Molina y su casa y familia entera, Ronchi y Magali, Edicentli, Timothy, Dairina, Dairona, Dayan, todos los Dais, todos los nombres empiezan con Dais. Para la familia completa ya en Bonaire, también para nuestra querida Mercedes Omachechi Soleyana, Cedric Martinson y su casa y familia, Eric y Mirla Soleyana, Farenia y Yuri Yanga, para Valerón también, que Dios le bendiga en grande en la semana que está por delante. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de
Sí, qué bueno es el Señor. El Señor es bueno cada día de nuevo. El Señor es bueno. Y por eso cuando nos despertamos, nuestra alma ya está buscando al Señor, al Espíritu de Dios para clamar al Espíritu. El Señor es bueno. Ya. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño a Gerald y Judeska Dovale, deseándoles y toda su casa una feliz y bendecida semana, pero muy especialmente para el gran siervo de Dios, Gerald Dovale, queremos decir feliz cumpleaños, porque él estaba ayer de cumpleaños. Y nuestro deseo es que en este nuevo año de vida que empezó para ti desde ayer, que en ese año podrás contemplar cada día de nuevo la gloria de Dios. Y que podrás crecer espiritualmente y cada día llegar más y más cerca de nuestro Señor. Ese es el deseo de todos nosotros aquí del equipo de radio. Comienza un día nuevo. Especialmente para Gerald y Judeska y la familia completa, tengo la próxima canción. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Que me sigue, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Sí, al que me ciñe de poder.
Y tenemos más cumpleañeras. Jessie Perrota estaba de cumpleaños y también mi esposa Janine Martina Richards. Pues eso suena muy elitario, ¿no? Martina Richards. También estaba de cumpleaños, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción y les deseo todo lo bueno en el año nuevo de vida que empezó para ustedes. Y para ustedes también, que en este nuevo año de vida, que podrán contemplar la gloria de Dios cada día de nuevo. Y que Dios les lleva de victoria a victoria y de gloria a gloria. Y también que pueden crecer espiritualmente y llegar más y más y más y más cerca del Señor. Porque más cerca del Señor estamos, más podemos sentir su amor, más podemos experienciar su gracia, más queremos del Señor y más cerca, más aún queremos de Dios. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Y estoy hablando mucho, tengo que cuidar la garganta, ¿no? Pero especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Escuchen la letra. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantas. ¡Ay, mi Cristo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantarás. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás.
La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Oh, ay, mi Cristo. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Y así es, Dios siempre recompensa. Estaba pensando, como que ya estamos en los últimos días del mes de octubre, que en Venezuela ya empezaron con las gaitas, las preparaciones para el fin de año. Pues decidí de buscar unas canciones en nuestra colección y tengo una tremenda canción para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya y la familia Natale en Caracas, para Jessica Benaria en la isla de Margarita, también para Natalie Flores en Coro, Armando Rincón y Jessy Rincón, que son venezolanos, pero viven en la ciudad de Utrecht, aquí en Holanda. También Adorable Salas y su familia. Les quiero desear una tremenda nueva semana, una semana ricamente bendecida para ustedes. Y especialmente para ustedes he seleccionado esta canción que vamos a dedicar también con los mismos deseos. Deseo de una bendecida semana a Etlin La Cruz, Seti La Cruz, Juni La Cruz, la familia La Cruz completa, a Natalie Mersen y su casa y familia, Irvin, Ruli, Joffrey, Jennifer Albertes, Orlando Urbia, Angela Kroon, Norma y Francie Peters. Y la dedicamos también con los mismos deseos a Isaac y María Eugenia Paternina. Especialmente por ustedes, tengo la próxima canción. La vida
alegría esta gran gaita, mi hermano. Todos nos regocijamos con gozo y algarabía. La vida empieza cuando Cristo nos transforma. Mi alma se llena y se goza porque siento libertad. Cantemos con alegría esta gran gaita, mi hermano. Todos nos regocijamos con gozo y algarabía. En ese inmenso universo donde se enterra la noche, es donde está la ciudad, el jardín de resplandores. Ahí se encuentran los millones, el ejército sagrado. Siempre le brindan flores a Jesús el soberano. La vida empieza cuando Cristo nos transforma. Mi alma se llena y se goza porque siento libertad. Cantemos con alegría esta gran gaita, mi hermano. Todos nos regocijamos con gozo y algarabía. La vida empieza cuando Cristo nos transforma. Mi alma se llena y se goza porque siento libertad. Cantemos con alegría esta gran gaita, mi hermano. Todos nos regocijamos con gozo y algarabía. La vida empieza. Tremenda canción, tremenda canción. Y a oír esta canción pide más, pide una repetición, pero la vamos a hacer después del mensaje porque un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que nos queda un minuto para la sección del mensaje de la semana. Y esta semana tengo un mensaje muy especial para nuestros oyentes. La vamos a preparar mientras vamos por un pequeño intermedio. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga em cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição está começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Déjeme compartir una palabra con ustedes. Dice, también les refiero una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grande. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico
para con Dios. Déjeme compartir esta reflexión en esta mañana o en esta tarde de este miércoles 25 de enero. A solamente unos pocos días para que ya se vaya este primer mes de este año 2023. Y ante el panorama que se está vislumbrando en todo el planeta Tierra, quiero compartir esta reflexión de corazón a corazón. El que piensa en el pobre. Ese es el tema que quiero compartir. Porque es interesante la historia que comenta el Señor aquí. En este mundo, en este momento, estamos viendo una brecha profundamente grande. Los ricos siguen siendo mucho más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Estamos viviendo un momento difícil, crítico en todo el planeta Tierra. Uno, por los terribles desastres o catástrofes que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo, incluyendo la crisis terrible y dolorosa que está pasando en este momento en su 11º mes, la guerra en Ucrania, y donde la situación se ve, el panorama eminentemente difícil e eminentemente peligroso, lo que indica que más y más decenas o centenas o quizás millones de ucranianos tendrán que enfrentarse a lo peor de lo peor de la crisis en sus vidas de ellos. Esa situación dolorosa, esa situación crítica, que no solamente la estamos viendo solamente con las gentes víctimas de esta guerra en Ucrania, sino que la estamos viendo en todo el planeta Tierra. Inclusive en la gran potencia o primer potencia del planeta Tierra, como es los Estados Unidos de América. Ver a miles de personas en estos momentos en Los Ángeles, California, viviendo en formas impresionantemente infrahumanas, aunque increíblemente muchos de ellos, mucha de esa gente ya les gustó, lamentablemente, vivir en esas condiciones. Pero entre miles de esas personas que están durmiendo a la intemperie, en condiciones infrahumanas, en las mismas calles de California, son personas que definitivamente cayeron en la más grande y extrema pobreza. Ellos no son como tal vez algunos de estos indigentes, como le llaman, algunos de estos indigentes sencillamente porque ya les gustó así, e inclusive hasta tienen ayuda de gobierno y sencillamente ellos les gusta vivir en esas condiciones. No vamos a hablar de ese tipo de gente que ya les gustó esa vida, sino vamos a hablar del pobre, de la palabra verdaderamente pobre. Esa palabra que originalmente en el diccionario significa cuando lo ha perdido todo, cuando no tiene opciones, cuando todas las puertas se le han cerrado. A ese pobre es el que se refiere específicamente la palabra del Señor y el mensaje del Señor. Y lo que estamos compartiendo en el tema de este día, el que piensa en el pobre. Porque es profundamente doloroso ver, como le dije, dentro de esos miles o milladas de indigentes que están viviendo en Los Ángeles, California, en el mismo Austin, Texas, donde este fin de semana allí en la ciudad de San Marcos, entre Austin y San Antonio, estaré compartiendo este viernes, sábado, domingo y un lunes específicamente especial para nuestra gente allí en esa parte. Y allí mismo en Austin, nuestra capital del estado de Texas, en los puentes, debajo de ciertos puentes, uno puede ver cantidad de personas viviendo en tiendas de campaña y en condiciones infrahumanas. Pero como dije,
no vamos a hablar de los que quieren vivir así, sino de los que realmente. Mirábamos en una de las entrevistas, en uno de nuestros noticieros locales de aquí de Estados Unidos, donde entrevistaban a una de estas personas de origen mexicano viviendo en condiciones infrahumanas en una de las calles de ahí de Los Ángeles, California. En algún momento empezó a empapar sus mejillas en lágrimas y simplemente dijo, lo perdí todo. Perdí familia, perdí mi casa. No me quedó más remedio, dijo. O no tengo más alternativa que vivir en la calle, dijo. No tengo otra alternativa. Vivir, dijo. No tengo condiciones, no hay manera. Dijo, ese es todo. Escuchar esos testimonios, escuchar a esas miríadas de personas en este momento a lo largo de nuestra frontera, ir al país de Haití, donde son miles de miríadas de personas viviendo en condiciones profundamente infrahumanas, o esas miles de personas que arriesgan su propia vida desde Cuba, sin importar lo que podría pasar en esa travesía del mar, porque las condiciones de pobreza son eminentemente grandes. Pero esa situación de pobreza grave, triste, dolorosa, la tenemos en todas partes, no solamente en la frontera con México, o en los suburbios de Los Ángeles, o en los suburbios de Nueva York, o como Austin. Tenemos en nuestro alrededor, quizás aún en nuestra propia vecindad, a personas que están pasando momentos duros, difíciles y quizás dolorosos. Países donde la situación es mucho más grave y tal vez mucho más dolorosa, como Venezuela. Cuando, nunca se me olvida ese impacto, cuando un médico, imagínense, un médico me escribía diciendo, ayer mi hijo me pidió que cómo soñaría con comerse un pedazo de pizza. Pero le dije, hijo, no lo podemos hacer. Esas son las enormes incoherencias en un mundo donde, como dije al comienzo, tenemos los dos extremos. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Hasta que uno no tiene la cercanía con la gente pobre, con esa gente, y llega a palpar, llega a tocarlo, tal vez no nos volvemos sensibles. Sin lugar a duda, mi vida fue marcada con dos acontecimientos desde cuando era muy jovencito, muy chiquillo. Una fue cuando participamos en el evento con Alto Comisionado de Naciones Unidas en la gran crisis de los 80, allá en África, en la hambruna. En esa situación dolorosa que cuando uno vivió en ese momento y ver a esa gente cómo se moría aún en los campamentos, a partir de aquel momento uno venía con sentimientos encontrados en cuanto a nunca más volver a botar un pedazo de comida a uno. La otra experiencia también fue en los 90, o más bien en los 90, fue con mis 4 viajes que hice a Cuba. Y cuando miré la situación de los hermanos cubanos, o una de las jóvenes, hija de un pastor que dijo, hermano Bolaine, en un campamento de jóvenes, dijo, aquí como ve a todos nosotros, generalmente comemos arroz sancochado porque no tenemos aceite para cocinar nuestra comida. Generalmente, dijo, nuestros pastores andan con sus zapatos con huecos en sus suelas. Algunos de ellos solo tienen 2 camisas. Lavan una este día para tener, la secan y así intercambiarse esa camisa entre semanas.
Sin embargo, dijo, con toda esta extrema pobreza, me decía, aquella joven hija de pastor, allá en Cuba, me decía, con toda esta extrema de pobreza, nosotros amamos a Dios. Y adoramos a Dios como usted lo ve aquí en la noche, como levantamos nuestra mano y como lloramos en la presencia de Dios, aunque sea por ese arroz sancochado, pero al menos tenemos una comida. A partir de ese momento yo fui marcado. Me da profundo dolor ver aquí mismo en nuestras comunidades cristianas evangélicas en los Estados Unidos, no solamente anglos, sino los propios hispanos, de cómo botamos cantidades de comida. Vamos a nuestro supermercado o nuestras esposas, nuestras hermanas van a los supermercados y compran y compran y compran. Y luego están viendo la etiqueta si ya se venció en su casa y agarran aquel arroz, aquellos frijoles o aquellos alimentos y sencillamente van y los tiran a la basura. Decía un hermano que fuimos una vez con pastor, estábamos comiendo. Esto era en la parte norte de Honduras. Y éramos ministros, era un grupo misionero. Y nos sentamos a la mesa de aquella hermana. Y aquella hermana pobre, de un lugar pobre allí en Honduras. Cuando uno de los misioneros dejó casi la mitad de la comida. Y él dijo, disculpe, mi hermano, con todo respeto, pero sería un pecado que yo bote la mitad de esa comida. Porque hay miles aquí mismo en Honduras que anhelan, aunque sea la mitad de ese plato de comida. Y al de estarla dejando usted manoseada para botarla, no me siento bien delante de Dios. Esos son los sentimientos encontrados. Desde aquel entonces, a veces a mí me da dolor profundo cuando van a botar comida, a botar frutas porque sencillamente las compraron, pero ni se las comieron y se pudrieron y las tiraron. A veces mismo yo regaño a mi misma niña o a Lisa y le digo, Lisa, no importa si haya costado $1, no me importa, pero $1 es $1 y no podemos botar esas frutas sencillamente porque no las comimos. Entonces, ¿para qué comprar lo que no se puede comer? Y cuando veo esos despilfarros profundos en los grandes banquetes mismos de nuestras iglesias y las enormes cantidades de comida que se botan, y solo saber que aquí mismo, posiblemente en nuestra propia vecindad, en nuestro propio barrio, tenemos gente, y ni se diga en nuestra América Latina, tenemos gente pasando condiciones infrahumanas. Que nuestra América Latina es mucho más notable, definitivamente, porque allí abiertamente están las dos clases, los pobres y los ricos. Ese despilfarro profundo, extraordinario, cuando he estado en Costa Rica o en el mismo Nicaragua y entrar a restaurantes donde la comida, un solo plato, allí en esos países pobres, cuesta $30 porque son restaurantes para la gente de la clase alta. $30, $40 un solo plato, mucho más caro que en el mismo Texas. Mientras que allí mismo, por el otro lado, está millares de personas anhelando un medio plato de comida, por lo menos. Allí viene la situación. Y lo que quiero hablar en esta mañana es a nuestro pueblo evangélico. Ese pueblo evangélico de clase media a clase alta. Llegar al corazón de ellos y decirle, ¿realmente piensas tú? Preguntas a esos hermanos humildes, sencillos de tu propia iglesia. Y le preguntas si tienen comida, si tienen para comer. O sencillamente van todos, alaban a Dios, glorifican. Pero a nadie le importó pensar en los mismos pobres de su propia iglesia. Déjeme compartir esta reflexión, o más bien esta moraleja.
Un rico subía todos los días al templo a orar. Y junto a él iba siempre su hijo Samuel. Y de pie oraba el rico de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Señor, te doy gracias por mi trigo y por mi maíz y por mis alfolíes. Señor, ayuda a los mendigos y a los hambrientos, a los pobres que no tienen las bendiciones materiales que tengo yo. Y mientras oraba, lloraba. Aconteció un día que el pequeño Samuel, después de la visita al templo, llegó hasta su padre y le dijo: Padre, hoy como ayer he escuchado tu oración y cómo quisiera tener alguno de tus depósitos de trigo. Y el padre le dijo: todas mis cosas son tuyas. ¿Qué harías con el tiempo si lo tuvieras? Su niño Samuel respondió y le dijo: yo contestaría tus oraciones, Padre. El mensaje era contundente. A veces tenemos la abundancia, tenemos bendiciones grandes y hasta damos gracias a Dios en nuestro altar y hasta levantamos nuestras manos y decimos: gracias por todas estas impresionantes bendiciones que me ha dado. Y vamos a los restaurantes y hacemos despilfarro. Pedimos, cuando inclusive sabemos que ni siquiera la mitad de toda esa barbaridad que pedimos, ni siquiera nos la vamos a comer. Y finalmente, o dejamos que el mesero la lleve y lo tire a la basura, o lo llevamos a la casa, lo ponemos en un refri que después de 3, 4, 5 días ni se lo ha comido, y viene y lo tira a la basura. Pero sí no nos acordamos que mientras votamos eso, significa dinero que estamos votando. Dinero que puede servir para bendiciones, para bendecir, para ayudar, para comprar una librita de arroz o algo para dar a uno de estos mendigos. No darle dinero, pero sí darle comida. No darle para que vaya a gastar en otras cosas, en vicios tal vez algunos que están pasando por la depresión, pero sí tal vez regalarle una ropita. Es decir, identificarnos con ese dolor de los demás. No simplemente levantar nuestras manos, dar gracias a Dios y decir: gracias por todas las bendiciones. Y acuérdate de los pobres cuando tú puedes ser parte de esa bendición, de esa gente que está pasando en momentos extremos de pobreza. Es duro cuando vamos a nuestros países, cuando vamos a México, cuando vamos a El Salvador o Nicaragua, e inclusive el mismo Costa Rica, donde es abierta la enorme diferencia entre los de clase media alta y la gente pobre en las más grandes miserias. Yo quiero tocar el corazón de nuestra gente, de los que levantan sus manos, de los que adoran a Dios, de los que oran oraciones parecidas a la de este rico. Te doy gracias porque me has bendecido, porque tengo trigo, porque mis graneros están llenos. Pero también acuérdate de los pobres, cuando él mismo podía ser parte de esa bendición. Cuando en su propia comunidad del rico había gente viviendo en las más grandes penurias y necesidades. Mis hermanos, cuando vayas al mercado a comprar, asegúrate lo que vas a llevar y asegura que lo que vas a llevar es exactamente lo que vas a comer, pero no para botarlo. Porque ese dinero que vas a botar en comida, en cosas desechables, es un dinero que podría servir para comprar tal vez un diario, como le llaman desde México a Argentina, a una familia vecina pobre tuya. O quizás
llenar de risa a un niño vecino que anhela, como este de Venezuela, hijo de un médico, que anhelaba comer un pedazo de pizza. A lo mejor podemos sacar una sonrisa linda a uno de esos niños de la iglesia pobre que cada domingo escucha a sus compañeritos decir: al terminar el culto, mi mamá y yo vamos a comer esto y lo otro. Y él solamente se queda callado porque no puede comer ni siquiera un pedazo de pizza. Eso es lo que quiero llegar. Esa es la razón que quiero llegar en esta reflexión. Hay múltiples de pasajes, inclusive a los que tienen mucho dinero y mucha fortuna almacenada, y que se conforman con simplemente dar limosna. No es dar limosna, es sencillamente llegar al corazón. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día del mal lo librará Yahweh. Salmo 41:1. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 14:21. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate en el suelo. ¿No estás haciendo diferencia entre uno y otros? ¿Venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice Santiago capítulo 2, el versículo 4. La reflexión, el mensaje que da Santiago y todos estos pasajes es: por favor, aún en la misma iglesia, tengamos cuidado de no hacer diferencia entre los que tienen mucho y aquellos pobres desposeídos, que a pesar del hambre o las necesidades o los deseos de uno de sus niños de comerse un pedazo de pizza, a pesar de todo ello, tal vez no son pasados por alto en su propia iglesia, mientras que otros son exaltados y alabados por sus enormes ofrendas que dan. Ahí. No estoy en contra de que bendigan a la iglesia, jamás, nunca. Lo que quiero decir es tocar el corazón, que en su comunidad o en su propia iglesia tienen gente pobre, tal vez pasando momentos difíciles económicamente. Algunos quizás porque los han echado de su propio apartamento, como este de origen mexicano que dijo: no pude seguir pagando el apartamento. California es muy caro. Lo perdimos todo, dijo, todo. Y no nos queda más remedio que venir a dormir a las calles. No porque soy vicioso, dijo, no soy vicioso. Y comenzó a llorar. Solamente que mi pobreza es extrema, porque lo he perdido todo. Tomemos un minuto de reflexión cuando vamos a la iglesia. Demos gracias como este rico por la bendición que Dios te ha dado a ti. Pero a la vez voltea tu mirada hacia atrás y observa si hay algún hermano, alguna hermana o alguno de sus niños en extrema pobreza que quizás no tiene ni para comprar los cuadernos de su escuelita. Tremendo mensaje esta noche. Este mensaje le he oído un tiempo atrás y se me quedó en la mente.
porque trata de un tema muy importante. Muchas veces nosotros, la gente, incluso los cristianos evangélicos, estamos ocupados con las circunstancias de las personas que parecen a nosotros, que están muy cerca de nosotros, quienes son nuestros amigos, nuestras amigas, y olvidamos que hay más personas que están en circunstancias muy difíciles. Es más fácil poner la atención y el enfoque en la persona que conoces y que está muy cerca de ti, que poner la atención y el enfoque en la persona que es un poco más lejos, un poco más alejado de ti, que no es tu amigo, que no es tu amiga, que no parece a ti. Por eso Jesús nos dice: ora y bendiga a aquellos que nos hacen daño, porque Él sabe qué difícil es poner la atención, el enfoque en una persona que está un poco más alejado de nosotros, que no es parte de nuestro círculo de amigos. Hoy más en día, perdón, nosotros como cristianos evangélicos debemos poner la atención a las personas que están pasando por circunstancias muy difíciles, los desamparados, que también se encuentran bajo nosotros en la iglesia. Esta noche hemos recibido una lección muy importante. Por eso esta noche, si Dios ha tocado tu corazón, quiero que sepas que Dios tiene un regalo para ti. Porque por nuestra rebeldía nos hemos alejado de Dios. Pero esta noche quiero que sepas que Dios te ama y Dios tiene un regalo para ti. Un precioso regalo. Ese regalo es Cristo Jesús. Y por aceptar a Cristo Jesús, puedes obtener para tu alma la vida eterna en la presencia de Dios. Estando con Cristo Jesús, puedes contemplar la grandeza de Dios. Te puedes asegurar que cuando terminas la vida física aquí en la tierra, que tu alma irá a un lugar de paz,
a un lugar de luz, a un lugar bueno, donde permanentemente habrá la presencia de Dios. Quizás nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Esta noche tienes la oportunidad. Esta noche es el tiempo para ti, para aceptar a Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que cualquier que con su boca confiesa sus pecados y acepta a Cristo Jesús, obtendrá ese regalo, ese precioso regalo que Dios tiene para ti y para mí, que es la vida eterna para nuestra alma. Y Cristo Jesús está ahí, enfrente de la puerta de tu corazón, y está tocando para que tú abres, porque solo tú puedes abrir la puerta de tu corazón. Aún hay tiempo para hacer ese escojo. El día de mañana es desconocido, no sabemos qué ese día va a traer. Es tan lejos, es tan desconocido, pero ahora puedes tomar esa decisión. Quizás un tiempo ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida caíste de la fe y perdiste la conexión con Cristo Jesús. Quiero que sepas que Cristo no te está condenando. Él está ahí esperándote en su manto de misericordia, esperándote para que vuelvas. Como el hijo pródigo se fue de casa y volvió, creyendo que el padre no le estaba esperando, pero cuando llegó de regreso a su casa, resultó que el padre estaba todo el tiempo ahí esperando su venida. Así también Cristo Jesús te está esperando tu regreso, el día, el momento que tú regresas a donde perteneces, en la presencia de Dios. Y si esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús, sea por la primera vez o un nuevo encuentro con Cristo Jesús, solo tienes que decir abiertamente: sí, Señor, yo quiero. Y te invito para que ores conmigo la oración de perdón y salvación. Solo tienes que repetir mis palabras. Señor Jesús, reconozco que no he cumplido con tus mandamientos. Esta noche, en este momento, estoy arrepentido y te pido tu misericordia. Te pido, Señor Jesús, para que me perdones. Y te invito para que entras en mi vida, para que entres en mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Hazme limpio de nuevo. Quita los pecados de mí. Y transforma mi corazón en un nuevo corazón. Gracias, Señor Jesús.
por tu misericordia. Gracias por hacer de mí en este momento un hijo de Dios. Y te reconozco desde ahora como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y amén. Y amén. Vamos por una canción. Durante esa canción puedes inclinarte, hablar con Cristo, recibir de Él, dar todo tu corazón, dar toda tu vida. Durante esa canción puedes rendirte ante el Señor de señores, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y entregar todo de ti hasta Él. Amén y amén. Señor, gracias por los corazones que has tocado esta noche. Y gracias por las almas que esta noche están salvos. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Nunca olvides a que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido,
gritarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. La bella canción, ese es el tiempo. Un vistazo en ese reloj nos enseña que tenemos aproximadamente 15 minutos más de esta programación para este lunes, el 21 de octubre. Ya. Y queremos enviar un saludo también a nuestra gente allá en Málaga, España. Mariela Guerra y su casa completa. También para nuestro hermano y hermana Cedric y Geralda Solellana, que están de regreso aquí en Holanda. Les deseamos a ellos y también a toda su familia una semana ricamente bendecida. Que Dios le bendiga en grande y les lleva de gloria a gloria, de victoria a victoria. Saludos y bendiciones también esta noche para Swinda Martes, para Irving Streidel, Tito Plata, la familia Lamp. Y queremos enviar también una palabra de fortaleza para la familia Lamp, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Rey de Reyes y Señor, aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su... Rey de Reyes y Señor, aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su... Venga tu reino a mi vida, hágase en mí tu voluntad.
ti, Señor, líbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor, eres mi castillo. Has abierto mis oídos a tu voz, muéstrame el camino por donde debo andar, dame un corazón solo para ti. Venga tu reino a mi vida, hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar, satúrame, Señor, con tu espíritu. En todo mal, guárdame en ti, Señor, líbrame en todo mal, guárdame en ti, Señor, eres mi castillo. Has abierto mis oídos a tu muéstrame el camino por donde debo andar, dame un corazón solo para ti, Señor, solo para ti, mi Rey, solo para ti, mi Dios, solo para ti, Jesús, eres digno, eres santo, eres bueno, poderoso, majestuoso y glorioso. Te alabamos y adoramos solo para ti, mi Rey, solo para ti, Señor, solo para ti, sí, Dios, para ti. Te amamos, Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
naciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y así hemos llegado al final de la transmisión de este lunes, el 21 de octubre. Gracias por haberme acompañado desde las 7 de la noche hasta ahora que son casi las 9 de la noche, horario local aquí en Utrecht. Gracias otra vez por haberme acompañado, por haber abierto tu corazón para recibir la palabra de Dios que ha llegado a nosotros por medio de la música, por medio del mensaje y demás. Si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí de Holanda, estaremos de nuevo con ustedes con la programación Empapiamiento, Comienza un día nuevo con el Señor, cual será presentado por mi hermano Cedric Soleyana. Y si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Cuídense y que Dios le bendiga en grande durante los días que están por venir. Y todo lo que puedo decir ahora es chao, chao, chao. Los veremos el próximo lunes. Y vamos a terminar con esta canción especialmente para nuestra gente de Venezuela. Chao, 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 chao.